Una pregunta de investigación lo que hace es formular de manera interrogativa un problema de investigación que va a ser no resuelto en el sentido de que hay algo mal que ahora vamos a resolverlo para que esté bien, sino es un problema en la medida en que hay una situación problemática, una serie de variables que nos llevan a hacernos preguntas para entender algo que no es evidente a primera impresión. Entonces, ese problema de investigación que va a ser construido de acuerdo a determinada teoría, de acuerdo a determinada disciplina, con ciertas características, ese problema se condensa en una pregunta de investigación que la investigación tiene que ser capaz de responder. Entonces, no es que todo el problema de investigación se agote en la pregunta, sino que se condensa, digámoslo así, en un aspecto del problema sobre el cual vamos a poder generar evidencia. Y entonces una pregunta de investigación va a tener que ser acotada y simple, va a tener que centrarse en determinado espacio, determinado tiempo, identificar claramente las variables de la pregunta y poder responderse evitando que haya sesgos o respuestas adelantadas, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta de investigación vendría a ser algo así como la llave que permite que un problema analítico de un campo del saber que trata de entender la realidad se convierta en una investigación específica que nos dé una evidencia que alimente el conocimiento. Y entonces cuando investigamos, constantemente estamos convirtiendo la información en conocimiento y estamos constantemente haciéndolo a través de respondernos preguntas de investigación. Por tanto, el arte de investigar, más que en el hecho de hacer tal o cual metodología o conocer muchos autores, está en el tener la capacidad de construir problemas de investigación y formular adecuadamente preguntas que nos permitan guiarnos en toda la ruta de la generación de evidencia. Yo diría que deberíamos ser holísticos, es decir, conocer distintas perspectivas, materias, líneas del tema que vamos a tener en mano. Eso implica también llegar a una buena pregunta de investigación que motive a nuestras reflexiones. De ello también implica tener lo que es una buena redacción, ortografía, sintaxis, respeto de las normas bibliográficas y finalmente ser apasionado. Una buena investigación implica que te apasiones, que te encante leer, que busques reflexionar todos los días sobre el hecho que tú estás analizando para poder encontrar reflexiones nuevas, distintas a lo que hay hasta el momento y que puedan contribuir a entender un fenómeno. ¿Qué es una buena pregunta de investigación? Pues una pregunta que refleje una curiosidad honesta, ¿no? Unas ganas honestas de saber algo que no necesariamente tenemos claros en un primer momento. Entonces, por eso la pregunta de investigación va a ser una pregunta abierta y no una pregunta cerrada. Me refiero a que debe ser una pregunta que pueda responderse de varias maneras en teoría, ¿no? Una pregunta cerrada sería, por ejemplo, una pregunta de sí o no, es decir, una pregunta que se pueda responder con simplemente un sí o simplemente un no, ¿no? Asimismo, la pregunta debe, digamos, partir de una inquietud más amplia que la respuesta particular que le vamos a dar. Entonces, digamos, puede ser que nosotros partamos de una idea muy fija de lo que queremos decir en el trabajo de investigación. Por ejemplo, queremos decir, no sé, todos los políticos son corruptos, ¿no? Entonces, la pregunta no debería ser, ¿son todos los políticos corruptos? Como para que nosotros digamos sí, porque ahí nuestro proceso de investigación va a ser demasiado cerrado y no va a ser un proceso creativo, no vamos a descubrir nada nuevo en el camino, ¿no? Entonces, por eso sería mejor preguntar cómo se relacionan los políticos con la legalidad o con la moralidad, ¿ya? Como para que parte de nuestra respuesta pueda ser desde la corrupción, pero también podamos ser abiertos a darnos cuenta que hay otras maneras en que funciona la política en el país, ¿no? Entonces, preguntas abiertas son cómo, por qué, con qué implicancias, ¿no? Y si estamos partiendo de que queremos decir algo muy específico, quizás ya tenemos la mente muy cerrada, ¿no? Entonces tenemos que tratar de buscar cuál es una inquietud que nos motive como para descubrir y afirmar algo nuevo y no necesariamente una idea que ya sabemos comenzando el proceso de investigación. Busquen en sí mismos, ¿no? O en sí mismas, ¿no?
las mejores preguntas son las que parten de uno, de nuestras pasiones, ¿no? De lo que precisamente nos gusta o lo que nos disgusta, ¿no? Pero de lo que está cerca de nosotros, de lo que conocemos, ¿no? Entonces yo les diría, busquen sobre precisamente eso, ¿no? Sobre ustedes, ¿no? Sobre las cosas que están más cerca de ustedes, porque las preguntas impuestas, ¿no? Las preguntas que no necesariamente tienen que ver con su propia experiencia, son malas consejeras, ¿no? Entonces busquen eso. Obviamente una pregunta tiene que poder ser realizable, tiene que, digamos, ser aterrizable en la realidad, ¿no? Y de alguna manera tiene que también tener un impacto, digamos, social, ¿no? Vinculado también con nuestra realidad. Piensen también en esas categorías, digamos, para plantear una pregunta, pero como les digo, indaguen en sus pulsiones, en sus pasiones e incluso en sus odios, ¿no? Porque ahí están las preguntas que son las más interesantes y que convierten una investigación en una investigación divertida, ¿no? En una investigación relevante para ustedes, ¿no? Y no en un proceso, digamos, tedioso, ¿no? Como a veces se malentiende la investigación. Una pregunta de investigación es el punto de partida. Lo primero que tiene que hacer un alumno es identificar un tema. Identificación que se realiza a partir de gustos personales, intereses, y dentro de ese tema realizar una preinvestigación que le permite encontrar una pregunta. La pregunta no es resultado de un déjà vu, ¿ok? No aparece en un sueño. La pregunta es una construcción a partir de dudas que surgen y que requieren ser respondidas. Y las dudas solamente son posibles que surjan cuando uno comienza a conocer el tema. Por lo tanto, uno no parte de la pregunta, parte de una preinvestigación y la pregunta es consecuencia de eso. Y al tener la pregunta y al identificar una pregunta que pueda ser justificada, que sea interesante, que tenga un valor científico, pues en ese momento se plantean una respuesta. Y la respuesta termina siendo la hipótesis de investigación de cualquier propuesta de investigación. Y ese es el punto de partida, porque finalmente una investigación lo que busca es validar hipótesis. Decir si la hipótesis planteada inicialmente es cierta o no y por qué, y explicarlo. En eso consiste la investigación científica. Una buena pregunta de investigación debe concentrar el mayor nivel posible de especificidad. ¿Y eso cómo lo consigues? Estableciendo rangos. Rangos que van a tocar en clases. Por ejemplo, el rango de lugar, de espacio y de tema. El tema específico. ¿Y todo esto para qué? Para que puedas responder, para que puedas saber qué estás buscando y qué quieres transmitir. Eso es crucial. Entonces, si tú quieres hablar del conflicto armado interno que sucedió entre 1980 hasta 1992 y en el Perú, buscas eso. Vas a encontrar mucha información con diferentes aspectos de un mismo tema, del conflicto armado. Entonces necesitas un rango. Le ponemos un tema específico. Consecuencias sociales del conflicto armado interno. Un rango de tiempo. Puedes hablar hasta los años 2000, ¿no? Consecuencias sociales que se vieron hasta el año 2000 o en la década de los 90 o en el tiempo actual o cuáles son, no sé, especifica ese tiempo para que puedas buscar la información necesaria y al mismo tiempo en el lugar establece dónde, porque han habido diferentes grados de intensidad, por ejemplo, y por ende consiguen diferentes consecuencias y también tienen diferentes antecedentes. Entonces buscas ya dónde, por ejemplo en Ayacucho, que fue uno de los más fuertes. Entonces tu tema sería consecuencias sociales del conflicto armado interno en la década de los 90 en Ayacucho. Y vas a encontrar información que es específicamente de ese tema. Y así puedes encontrar diferentes ideas, recopilarlas y sintetizarlas. Constituye una buena pregunta de investigación. Bueno, lo primero, que sea investigable, ¿no? Que sea algo concreto, algo que se pueda medir. No puedes investigar, pues,
qué hincha quiere más a su club, porque es algo muy subjetivo. Entonces lo primero es que sea investigable. Lo segundo, que sea una pregunta clara. Acuérdense que el buen uso del lenguaje implica mucho más entender todo lo que te escriben que escribir de manera complicada, ¿no? Los investigadores andamos buscando verdades, andamos validando e invalidando verdades. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos alrededor de preguntas de investigación. Por eso es que el elemento central y fundamental de nuestra actividad es la pregunta de la investigación. ¿Y qué características tiene una buena pregunta de investigación? Primero, es que los investigadores no vivimos aislados. Trabajamos en comunidad. Trabajamos siguiendo lo que hacen otros investigadores. Entonces, una primera característica que debe tener una buena pregunta de investigación es estar bien contextualizada. Contextualizada en el marco de lo que conocemos hasta el momento. ¿Cómo es que nuestra pregunta mueve la frontera del conocimiento un paso respecto de lo que todos los investigadores previos han descubierto? Es una característica importante de las preguntas. La buena pregunta está bien contextualizada y promete una movida de la frontera del conocimiento. Esa es otra de las características que importa mucho. Ser capaces de mover la frontera. Ir siempre avanzando hacia nuevas verdades. La respuesta a una buena pregunta de investigación siempre tiene dentro de sí más preguntas. Y esa es una de las características importantísimas de las buenas preguntas de investigación. Que una vez respondidas, abren más preguntas. Y es lo fascinante del mundo de la investigación, porque el conjunto de preguntas nunca termina de agotarse, nunca se agota, siempre está ahí. En primer lugar, una buena pregunta de investigación debe poder ser respondida, y para esto se necesita la existencia de fuentes bibliográficas. En segundo lugar, que sea una pregunta relevante para el contexto social o ligada a una problemática actual. Y en tercer lugar, y no menos importante, te tienes que casar con tu tema. Debe ser un tema que te interese, que te llame la atención, porque te va a acompañar a lo largo del curso. Y si te interesa, va a hacer tu vida mucho más fácil. Ahora, si nos preguntamos qué debe tener una buena pregunta de investigación, yo sin pensarlo diría que debe tener mucha pasión. Debe tener mucha carga de algo que nos perturba, de algo que nos motiva a hacerlo. Porque sin pasión no se va a poder realizar, y valga la rima, una investigación.